Muy bien, hola a todos. El día de hoy vamos a complementar la edición de geometría en un elemento directamente, principalmente en los vértices. Vamos a complementarlo, la temática que habíamos visto en la clase pasada. Y para ello vamos a agregar a la escena lo que es una malla poligonal que contenga varios vértices, por ejemplo la mona Susan. Y bueno, vamos a iniciar. Antes de comenzar, quiero especificar que aquí tenemos ya el lado Screen Cascade, en el cual podemos ver los diferentes comandos y modificaciones que nosotros vamos a realizar, entonces para que puedan guiar por él. Y bien, entonces voy a clicar la tecla tabular, voy a pasar al modo edición por vértices. Recuerden que en los modos de edición, la edición en un objeto se puede modificar a través de vértices, segmentos y caras. En este caso vamos a realizar por vértices lo que es la fusión de elementos, y para ello pues vamos a iniciar activando tres elementos. Hay dos formas de modificar la fusión de los objetos, y para ello pues vamos a empezar con la primera, que es activando esta opción que se denomina retocar, que esto lo que hace es que nosotros seleccionamos un elemento. Z, espera un momento, tengo ya activadas estas opciones. Lo que hace es que yo puedo mover este objeto a libertad, ¿sí? Los puntos que yo escoja. Mientras tanto, que si yo tengo esta otra selección, como selección, está por aquí, e intento mover, simplemente lo que puedo hacer es un recuadro, más no moverlo en nada por el estilo. Para moverlo tendría que pichar la tecla G o los otros comandos. En cambio, con esta otra opción, Ctrl Z, ya podría moverlo a libertad, fíjense. Entonces, para que sepa para qué funciona ese modo de selección. Y bien, entonces me voy a retocar, voy aquí arriba y busco esta opción que se llama fusionar vértices automáticamente. Lo activo y acá en la herramienta de adherir voy a activarla, pero voy a decirle, el por lo general está adherir a la cuadrícula. Nosotros vamos a decirle que queremos que lo adhiera a los vértices. Entonces vamos a seleccionar este vértice y lo vamos a mover, y fíjense que él va a leer automáticamente cada uno de los vértices por los cuales está compuesta dicha geometría. Entonces nosotros podemos agarrar y clicar al final, presionamos este, llegamos al más cercano, clicamos para aceptar. Fíjense que ya estamos obteniendo una fusión de vértices. A ver, ven, entonces así podemos principalmente fusionar vértices. O en su defecto, pues bueno, existe una que un tiene más alargada. Por lo general se suele utilizar esta, que como ya está activado esta opción de fusionar vértices, pues yo le doy a escalar, fíjense, que aquí, escalar nuevamente, escalar nuevamente, escalar nuevamente, es un poco más larga, escalar nuevamente, y vamos a ver si realmente se fusionaron, mover. Fíjense que ya están fusionados estos vértices, pero preferimos principalmente la herramienta retocar porque es más rápida, más directa, ¿sí? Entonces nos quedaremos con esa. Voy a regresar un momento para explicar las otras, el segundo modo de selección que recomiendo. El segundo modo de selección que recomiendo es el siguiente, y es utilizando la tecla M, que es el comando de fusionar en este espacio. Vamos a ver, si clicamos la tecla M, podemos acceder a una ventana en la cual, una ventana flotante en la cual nos dice que podemos seleccionar o escoger 5 tipos de fusión. Vemos el primero. Este lo que hace es que analiza la geometría o los 4 elementos que están seleccionados y los fusiona directamente al centro entre ellos. ¿Ven? Darle M, aquí dice mover fusionar en el cursor. En este caso el cursor sería este elemento que se encuentra aquí. Para ello voy a moverlo hacia atrás para que se vea un poco más ejemplificado, pero para ello voy a irme al eje 7 y moverlo por aquí. Bien, okay, como esto está activado no me deja colocarlo. Vale, entonces ya puedes activar estas opciones.
Voy a decirle mover y lo voy a mover al cursor y fíjense que es automáticamente donde está el cursor. También puedo darle M y decirle colapsar. Este probablemente se puede parecer un tanto a fusionar en el centro, sin embargo, tiene una particularidad distintiva. Fíjense que no es similar, porque si nosotros seleccionamos estos elementos, bueno, vamos a seleccionar este y este, para que se fijen que no va al centro, sino que realmente calcula un elemento en el cual ellos choquen entre ellos, fíjense. ¿Ven? Entonces, ahí tenemos esa opción. Voy a seleccionar este, M, colapsar. Listo. ¿Qué más? También está la opción de fusionar al primer elemento seleccionado. Fíjense, sería este. Y fusionar también al último elemento seleccionado. Sería este. Y bueno, entonces con esto ya terminaríamos la edición de geometría por vértices. Ahora vamos a pasar a la edición de geometría por lo que son los segmentos. Se puede editar la geometría por los vértices, por los segmentos y por las caras. Cada una de ellas tiene particularidades distintivas que realmente nos van a ayudar. Realmente se complementan entre ellas, ¿sí? Y nos van a ayudar para poder realizar un modelado óptimo en nuestro tiempo de trabajo. Bien, para ello vamos a agregar un cilindro a este espacio. Voy a regresar el cursor 3D al origen con Shift C. Listo. Y bien, ¿qué podemos hacer? Principalmente, pues quiero de pronto explicar un poco el tema de la selección de los vértices. Fíjense que si yo puedo, de los segmentos, perdón, si yo quiero seleccionar, en este caso, pues anteriormente en los vértices nosotros lo que hacíamos era que creamos, perdón, aquí voy a cambiar, creamos un recuadro de selección y él pues tomaba todos estos elementos y nos los movía, fíjense, podamos moverlo o crear digamos que las diferentes modificaciones en el mismo, ¿sí? Entonces, sin embargo, yo también puedo seleccionarlos de manera libre, es decir, que si quiero hacer este elemento, y si clico la tecla Alt, puedo seleccionar varios, e inclusive puedo seleccionar este otro de abajo, clicando Shift más Alt, fíjense, y poder combinar entre ellos, e inclusive si tengo más, aquí se agrega un concepto de control R, pero yo lo explicaré más adelante, porque quiero explicar de pronto en la selección. Fíjense que de pronto para seleccionar estos elementos de aquí, yo tendría que quizás seleccionar de esta manera para que pueda seleccionar estos elementos, ¿no? Pero digamos que si yo quiero pronto hacerlo un poco más rápido, un poco más controlado o adherido, sin necesidad de crear este cuadro, también podría irme directamente aquí a la opción de seleccionar e irme a donde dice selección de bucle y decir anillos de borde, y fíjense que automáticamente se seleccionan todos estos, e inclusive yo podría interactuar y jugar un poco con esta selección, digamos que para hacerlo un poco automático pero aleatorio, con un escaneo de la geometría como tal. Si nos vamos aquí a donde dice seleccionar y vamos donde dice de seleccionar endamero, fíjense que nosotros podemos escoger qué cantidad de elementos van a estar seleccionados y deseleccionados. ¿Ven? Pero primero tenemos que hacer este paso. Primero seleccionar en bucle de anillo y deseleccionar endameros, es decir, qué cantidad de elementos van a estar seleccionados. Voy a mover, si puedo mover este recuadro. No, no lo puedo mover, me está tapando. Entonces, inclusive podemos escoger qué tanto espacio va a haber entre ellos. Fíjense. El desplazamiento nos ayuda como que a movernos entre ellos si deseamos, digamos, que pasar de un lado a otro. Bien, entonces, ¿para qué es esto? Dado el caso que de pronto nosotros queramos escalar ciertos elementos y no todos, fíjense que nos va a ayudar. Ahí queda una de más porque la geometría no la calculamos. Recuerden que aquí en esta opción, pues, en su defecto, nosotros podríamos omitir el escalado,
de esto, porque estamos escalándolo en todos los ejes, en el eje X, Y y Z, pero nosotros también podemos obviar o decirle que no queremos que el eje Z se escale y podemos hacer este tipo de escalado, ¿sí? Para que lo tengan en cuenta. Esto lo habíamos practicado también en el ejercicio del exprimidor de naranja. Entonces, aquí lo pueden tener, un ejemplo claro. Bien, ¿qué más? Entonces, ya aquí tendremos este elemento seleccionado, ¿no? También podemos agregar más elementos a a este cilindro. Digamos que en el caso de nosotros necesitamos más elementos o más geometría en este objeto. Pues fácilmente nosotros clicamos clic R, control R, perdón, y si movemos el scroll hacia adelante o hacia atrás, la rueda del scroll, ¿ven? Nosotros podemos agregar más o quitar. Entonces, digamos que quiero solamente 2. Entonces, le doy clic derecho para aceptar esa cantidad y clic derecho para decir que lo quiero allí. Sin embargo, si yo le doy clic derecho, control R, clic izquierdo para aceptar y muevo hacia arriba, hacia abajo y también puedo ubicar la posición en la cual quiero que esté este elemento. Darle clic aquí y ya con eso termino. Fíjense. Y con estos, pues también tendremos una selección más de pronto que nosotros queramos seleccionar todo esto de aquí. Si clicamos Alt, fíjense que también volvemos a seleccionar cada uno de estas ruedas, las que he explicado al inicio, este bucle de elementos. Y ya aquí podemos realizar modificaciones interesantes, ¿sí? Entonces, aquí la pueden practicar y tener en cuenta. Bien, entonces, más que todo, esto sería el tema de los vértices, de los segmentos. Prácticamente esto es similar a todo lo que vimos en el apartado de los vértices, entonces simplemente que se complementa, por eso juntando más rápido este tema. Entonces, bien, voy a colocar un código aquí. Listo. ¿Qué más tenemos por ver? El tema de las caras. Podemos nosotros en las caras realizar, digamos, que modificaciones como las siguientes. Digamos que queremos extruir este elemento y fíjense que este sigue la normal. Podemos rotar al eje frontal, extruir, fíjense, rotarlo, extruirlo, rotarlo, ¿okay? Rotarlo, moverlo si se lo deseo. Y bien, fíjense que en este caso yo necesitaría seleccionar este elemento. Pues, quiero también rotar esto. Entonces puedo pasar a lo que son segmentos y con Alt presionado seleccionar todo ese bucle y también rotarlo para configurarlo. Fíjense. Rotar. Mover. 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 Okay, esperen. Ok, al final parecer no me deja realizar la selección, entonces paso a cara 1 y la muevo. Y así puedo comenzar a hacer lo que sería como especie de una jarra o algo así por el estilo. Y bien, hay un concepto que de pronto nosotros podemos utilizar muchísimo en el caso que nosotros queramos unir esta parte con esta parte de aquí. Nosotros podemos, si queremos, voy a seleccionar esta cara, mover en el eje Z, un poco aquí, listo. Y digamos que yo quiero unir esta parte con esta de acá. Nosotros podemos seleccionar esta cara y decirle que queremos borrarla. Cara, borrar. Y esta también. Delete, cara. Listo. Entonces, vamos a pasar aquí a los segmentos. Voy a seleccionar estos, que ya se me permitió. Y voy a seleccionar estos de aquí. Voy a intentar echar la tecla F y lo que hice fue unírmelo a cada uno de ellos.
rellenarlos. Pero yo no quiero rellenarlos, yo quiero es unir estos de acá, ¿sí? Que se queden unidos. Y para ello, pues entonces lo que voy a hacer es lo siguiente, voy a seleccionar simplemente estos dos con estos dos de acá e intentar a ver con la tecla F, fíjense que yo puedo unir estos segmentos de aquí. Lo que hace es crear como una cara de relleno. Fíjense. F. Y F. Y fíjense que ya tendríamos unida esta geometría. ¿Ven? Fácilmente podríamos aplicar, dado el caso, aquí en la cara. Podemos borrar esta parte de aquí, en suprimir, caras, salgo un momento y fácilmente ponemos aquí a modificadores y agregar subdividir superficie y a crear como que la forma de un vaso, una jarrita. Fíjense, ya tendría el típico pocillo para tomar colada o algo así por el estilo. Y bien, ok, aquí me faltaría agregar un segmento más para que no me quede de esta forma. Entonces, control R, voy a bajar esto de aquí y listo. Fíjense que ya sea un poco más controlado. En las caras también hay un concepto más que de pronto podemos aprender a aplicar y es el concepto de insertar. ¿Sí? Nosotros si tenemos una cara seleccionada podemos aplicar la tecla I e insertar más elementos. Fíjense, modificarlos. ¿Ven? Entonces también podemos agregar más geometría mediante la opción de insertar. Y fíjense que de pronto ya esta parte que se miraba ahorita se corrige. ¿Ven? Entonces para que lo tengamos en cuenta. Y bueno, yo creería que esto sería lo básico en cuanto a las caras, son de caras. Y bien, vamos a continuar con la temática del día de hoy. Ya aquí más o menos tendríamos en breve lo que es la edición de geometría por medio de caras y segmentos. Hay muchísimas formas en las cuales nosotros podemos combinar estas técnicas, pero lo principal es de pronto practicar esta temática para apropiarlas a nosotros y de pronto dominarlas a cada una de ellas. La práctica hace el maestro, así que recomiendo muchísimo que practiquen para que dominen todas estas opciones y que ustedes puedan realizar un modelado aún más rápido y óptimo. Bien, entonces también quisiera explicar una temática correspondiente a estos dos elementos, lo que es el pivote para transformaciones, lo que es esta parte de acá, lo que son las modificaciones. En breve ya las vimos, principalmente si yo activo, tenemos principalmente adherir a la cuadrícula, adherir al vértice, borde, cara, volumen, centro, pero principalmente pues vamos a ver esto, ¿qué tal? Nosotros, yo creería que de pronto este tema, podemos explicarlo acá, voy a darle control Z de pronto para trazar ciertos movimientos. Creo que se puede aplicar el mismo concepto que vimos ahorita de fusionar elementos. Okay. Voy a seleccionar estos de aquí y los voy a suprimir. Bordes. Ok, entonces vamos a intentar ver qué es esto. Pero principalmente la herramienta adherir de la cuadrícula nos permite que, por ejemplo, nosotros si necesitamos mover un elemento paramétricamente, podemos hacerlo moviéndolo, dándole mover y fíjense que podemos correr el elemento, modificarlo directamente aquí en la cuadrícula. ¿Ven? Fíjense que si me acerco un poquito, puedo correr cuadrícula por cuadrícula. Desde aquí, fíjense que solamente se va a regir o mover en estas que son más visibles con las líneas blancas. Pero si nos acercamos un poco más, a ver, si nos acercamos más, mover en Y, fíjense que va a comenzar a leer también las cuadrículas más pequeñas y también moverlas en ella. ¿Ven?
Por ahora, si yo lo doy mover, va a mover directamente. Si lo doy mover, él me va a mover directamente en cada uno de los grandes, estos que está acá. ¿Ven? Listo. ¿Qué más? Entonces, vamos a activar la opción de, bueno, los vértices. Ya vieron cómo lo utilizamos los vértices anteriormente para ir a los vértices. Bordes, por ejemplo. Vamos a tratar de encontrar el funcionamiento de esta. Si yo selecciono este y escojo, voy a dar la opción de tocar, o sea, si funciona la función. Tenemos la función de bueno, este principalmente es como un escaneo como tal, no nos ayuda a fusionar el objeto, pues esta opción estaba en el en vértices para fusionarlo, sin embargo esta opción simplemente se aplica a los vértices. Sin embargo, esta opción nos ayuda como que a calcular en dónde se encuentran diferentes segmentos, dado el caso que nosotros queramos mover ciertos objetos. Y fíjense que vamos a estar moviéndonos por todo el vértice. ¿Ven? Digo, por todo este segmento que está aquí, él está leyendo este apartado. Al igual que las caras. Como por ejemplo, digamos que yo quisiera, a ver, hacer una modificación en específico en la cara, digamos que quiero mover esta cara, a ver, que vamos a ver si me permite. Este punto, por ejemplo, no, yo creía que se aplicaría más. Este punto directamente en el centro de esta cara, a ver si es así, mover, dice que él comienza a enseguida automáticamente a leer la cara. Fíjense que en este caso nosotros no estaremos rogando para acercar este elemento poquito a poco a esa cara, sino que él la lee y la acerca directamente a ese elemento. Fíjense, crea un rastreo y le adhiere este punto a la cara como tal. Y entonces nosotros no tendremos que estar moviendo los vértices o puntos directamente a esa cara, sino que él los va a realizar un rastreo y los va a, llevar hasta allí. ¿Listo? Por ejemplo, vamos a ver, quizás, no sé si de pronto permita seleccionar a varios elementos, realizar ese si permite el programa arrastrar a varios objetos, por ejemplo, y que me no, solamente mueve un elemento. Pero fíjense que directamente nos funciona para crear como que un rastreo de lo que es el elemento en específico y poder realizarlo. Entonces, principalmente esta función. Vamos a ver un poquitico el tema de lo que es las modificaciones con respecto al centro limitador, al cursor 3D, origen individuales y punto medio. Bien, todas las funciones desde un principio con nosotros estamos editando una geometría, la estamos realizando por la que viene por defecto, que es centro al volumen del limitador. Fíjense que nosotros, si seleccionamos una cara, por ejemplo, la modificación de escalado, por ejemplo, se va directamente al centro de este elemento, ¿no? El que tenemos seleccionado. O en su defecto, si tenemos seleccionado todos estos de aquí, también se van a escalar directamente, ¿okay? A escalar directamente hacia el centro de ese elemento que tenemos seleccionado. Fíjense. Ahí voy a seleccionar, voy a agregar un elemento más. Destruir. Fíjense que me está calcando todavía las caras. Voy a cambiar a la cuadrícula. Incluso voy a desactivar esto. Ok, entonces, fíjense que él está realizando es eso, ¿no? Que la modificación la realiza en el centro, digamos que del elemento que estamos seleccionando.
Selecciona el cursor 3D. Digamos que esta modificación se realiza directamente leyendo el cursor. Es decir, que si yo deseo escalar este elemento, conectado, o por ejemplo, voy a salirme de acá, mover en el eje Z, fíjense en lo siguiente. Sí, por lo general, las modificaciones se realizan con respecto al origen. Sin embargo, si yo le doy esta opción, que sea el cursor 3D, ponen que voy a darlo en el predeterminado, es decir, ponen que centro del volumen delimitador, es decir, el origen. Está aquí regido el origen, nosotros rotamos este objeto, fíjense, y él lee el origen. Sin embargo, si nosotros lo escalamos, también va a hacerlo leyendo el origen. Si nosotros lo cambiamos al cursor 3D y nosotros le damos escalar, él va a hacerlo desde el cursor 3D, es esta unidad que está aquí. Fíjense, lo escalamos y él escala desde el cursor 3D. Si le damos rotar, él lo va a rotar desde el cursor 3D. ¿Sí? Entonces, para que lo tengan en cuenta, ¿qué más? Y lo vamos a mover desde el cursor 3D. ¿Listo? Sí, vean, fíjense que también, inclusive las modificaciones, voy a mover este momento al eje X y un poquitico moverlo en el eje Z. Por ejemplo, si yo quiero escalar esta parte de acá y si yo le doy el comando escalar, fíjense que él se me va a mover directamente al cursor 3D. Esto me ayudaría, digamos que dado el caso que yo quisiera escalar un objeto. Y bueno, voy a complementar. Esta opción es muy importante, el cursor 3D, porque nos va a ayudar muchísimo a regir ciertas modificaciones debido a que la unidad del cursor 3D es movible, ¿sí? Entonces nos permite, digamos que, colocar el cursor en ciertos elementos y mover todo lo que nosotros queramos realizar la modificación en un objeto con respecto al cursor 3D, pero eso ya lo veremos ahorita que termine de explicar esto de acá. Podemos realizar modificaciones con respecto a los orígenes individuales, como así, es decir, que si yo selecciono, por ejemplo, estos elementos de aquí, seleccionarlos, estas caras, voy a seleccionar esta y estas. Y yo le digo que quiero insertar estos caras a estos elementos, él me lo va a hacer directamente al origen entre ellos, pero va a darle control Z, quiero ver, esto por lo general crea algunos inconvenientes. Sin embargo, yo he intentado agregar lo que eran las caras, activar esto, vamos a ver aquí en opciones, vamos a ver si de pronto, no, esta no creo que sea, no me permite. El por lo general tiende a generar algunos errores. Ok, escalado. Insertar. Quiero insertar caras en las mismas caras porque por lo general la opción de insertar sirve para hacer esto. Entonces, digamos que yo quiero seleccionar esta cara, esta cara, esta cara y esta cara y quiero insertar, él me lo va a insertar directamente en ese origen, ¿sí? Pero la cuestión es que yo quiero crear, digamos que esta inserción, digamos que en todas las caras que tengo aquí, ¿no? Seleccionar esto por completo y este por aquí, y darle insertar. Si ven, no me permite directamente hacerlo. Límite de desplazamiento uniforme, relativo. Ok, hay que ver algunas opciones. Vamos a ver. No. No. Ok, fíjense. Individual. Tenemos que darle a la opción individual. Ya encontré el problema que teníamos. Y es que debemos decirle que queremos que cuando nosotros insertemos, la opción sea a un elemento individual. Fíjense, entonces ya aquí estaríamos, ok, control Z, voy a insertar y fíjense que ya se inserta individualmente.
Voy a quitar esto de acá, extensiones, a ver qué tal. Bien, límite. No, voy a agregar esto que me parece interesante. Que agrega un riel o algo así, fíjense. Entonces, fíjense que tenemos opciones de insertar, pero aquí en este caso podemos darle en individuales a las caras para que pueda ejercer esta acción de mover elementos individuales. Y digamos que en su defecto, ya en este caso, a ver, quiero darle control Z porque la intención es que cuando le dé insertar, lo que me quede seleccionado no sean estos bordes, sino las caras como tal. A ver, interiores. Es decir, ok, la selección debe quedar en los elementos interiores y no en los exteriores. Y bueno, aquí, ¿por qué quería explicar esto? Pues dado el caso, nosotros queremos dar detalles de relieve, entonces nosotros podemos darle ya aquí extruir, y fíjense que automáticamente pues las extruye hacia adentro hacia afuera, pero en orígenes individuales. Ok, aquí tengo un problema, voy a desactivar esto. Esto en realidad no ha funcionado para nada. Voy aquí a extruir, fíjense que ya puedo hacer este tipo de cosas, este tipo de acabados, de manera rápida y simultánea entre varios elementos. Ok, entonces pudimos resolver ese inconveniente. Ya sabemos que no es un error, sino es un elemento de configuración. E inclusive, pues digamos que en el caso que yo quiera seleccionar un elemento por aquí, un elemento por acá, por ejemplo, un elemento por aquí o por acá, ¿sí? Y yo quiero darle extruir, fíjense que él me va a extruir individualmente a cada uno de estos elementos. ¿Ven? Aquí la cuestión es que Blender se actualice y de pronto uno debe estar al tanto de qué elementos son los que se actualizan. Esta opción de acá es actualizada. En realidad me parece muy interesante porque me permite tener un control más de lo que es la inserción de caras y digamos que los elementos individuales también. Ok, entonces también tenemos al punto medio, es decir, que si yo tengo esto seleccionado y yo le doy escalar, él me va a escalar, va a tratar de unirme estos elementos entre ellos, fíjense. A diferencia que si yo tuviera el punto de orígenes individuales, fíjense que si yo escalo, va a escalarse ellos solos, ¿ven? Ok, estaba hablando de cómo insertar, escalar, excluir, escalar, ¿ven? Ellos solos entre sí. Ok, ¿qué más se podría? Al punto medio y elemento activo, es decir, al último elemento que yo seleccioné, es decir, yo selecciono esto, le doy escalar, fíjense que todos se van a tratar de ir hacia el elemento que está activo. Esto como tal nos permite crear también una especie de un elemento pivotante en el momento que estamos realizando una edición, ¿sí? Entonces, como por ejemplo, si yo tengo, a ver, voy a crear, a extruir este elemento de aquí y voy a coger nuevamente, extruirlo, por ejemplo, aquí así. Y si yo voy a crear otro, voy a borrar estos bordes, no, voy a borrar las caras. Delete, caras, delete, delete caras, listo. Bueno, con su efecto, digamos que esta parte de la tapa de esta botella, ¿sí? Que ya hicimos como especie de un termo en tantas configuraciones que hemos hecho. Vamos a terminar de tapar esto. Pero bueno, digamos que yo quiero crear como especie de una... Digamos que tengo esta tapa de aquí, pero yo quiero que parezca como si la estuviera destapando el objeto, ¿no? Entonces yo voy a seleccionar estos segmentos de aquí, fíjense. Ok, voy a poner a cara a segmentos. Y fíjense, si yo le digo aquí, realizar elemento a los últimos elementos activos, entonces yo lo que hago es, por ejemplo, ok, no me funciona.
Esto sería cuando esté seleccionando otro elemento afuera, como por ejemplo, si yo tengo una esfera, ¿sí? Y yo la muevo hacia X, ¿listo? Y mi elemento pivotante en este caso, porque fíjense, es pivote, esta es la opción, pivotar. Entonces, si yo selecciono primero primero este de acá, y después selecciono este, el elemento activo sería el último que selecciono, fíjense, elemento activo. Y si yo le doy, ok, elemento activo, si yo le doy rotar, fíjense que me va a rotar con respecto a la esfera, que fue el último elemento que yo creé. Entonces, el elemento pivotante me ayudaría principalmente a realizar las modificaciones con respecto a cada una de estas opciones, ya sea el cursor 3D, ya sean orígenes individuales, ya sean a punto medio o elemento activo. ¿Listo? Este tema de acá se ha actualizado un poco, entonces en realidad he tratado de encontrarle como la diferencia entre ellos y digamos que se me hizo un poco confuso, porque digamos que anteriormente, cuando yo tenía, digamos que este elemento de acá, lo que era esta cara, digamos que dado el caso, yo quería rotarla, ¿sí? Y cuando la extruía, por ejemplo, yo la extruía, ella tenía que seguir directamente hacia arriba, a lo que es al eje Z del espacio, este que está acá. Sin embargo, esto sería en el modo global. Esta opción de que siguiera con respecto a la cara del lado en el que está sería la opción de la normal de la cara, ¿sí? Entonces yo extruiría y él debería continuar exacto aquí donde está este eje. Es completamente obvio de la normal, pero en el eje global pues no lo entiendo mucho. Vamos a ver qué tal funcionaría extruyéndolo. Fíjense, todas las opciones me permiten que cambien allí. Ok, intervenir normales. Vamos a ver, extruir. No, está la opción propia de la opción extruir. Pero fíjense que realmente no hay, digamos que la opción en que realmente eh, esta opción cambie. Solamente cambiaría en estos que son, digamos que yo me voy aquí a la opción de normal, por ejemplo, y yo le digo que quiero mover este objeto y quiero agregar un eje, ya sí cambiaría, digamos que para el eje Z o X. Fíjense que ahí sí ya cambiaría con respecto al objeto, la ubicación del objeto. Pero bueno, quizás está aquí donde dice vista. Vamos a ver, extruir, mover. No. Ok, bien, voy a regresar con Ctrl Z. Entonces ese punto de allí lo dejaría hasta aquí. Y voy a contextualizar un poco en lo que es el tema de el cursor 3D y la forma en la que nosotros podemos mover ciertos objetos que no componen a una geometría a otros, como por ejemplo, voy a bajar esta tapita de aquí, voy a moverla, voy a seleccionarla, ok, si yo tengo este elemento aquí y clico en la tecla L, yo puedo seleccionar todo este de acá. Para seleccionarlo todo, pues yo picho la tecla A. Si yo quiero seleccionar este de acá, selecciono solamente un segmento, picho la tecla L y se selecciona. ¿Listo? Entonces voy a bajar esta tapa, voy a escalarla, hacer un poquito más grande. Y voy a agregar la tecla Shift para hacer ese escalado un poquitico más controlado, que no sea tan áspero. Voy a moverla en el eje Z. Ok, fíjense. Estoy moviéndolo con respecto a la vista, voy a cambiar al modo global. La moví en algún momento. Ok, fíjense, qué bueno que me apareció esto, porque fíjense que esto realmente no está en el centro de esta botella, de esta tapa, lo cual me es como digamos que un poco pertinente en cuanto a explicar el tema que se viene, que es
el pivote y digamos que el centro de origen y este elemento de acá que sería el cursor 3D. Digamos que yo tengo este elemento, voy a separarlo. Bueno, ok. Para yo separar este elemento, digamos que tengo esta mapa y este elemento, pero quiero separarlos que sean individuales. Yo puedo decirle que con la tecla P quiero que esto se separe. ¿Listo? Entonces fíjense que yo aquí ya tengo este objeto completamente aparte de este de aquí. ¿Lo ven? Entonces, ¿qué yo voy a hacer? Estos elementos por lo general se controlan a partir de su origen. Entonces voy a decirle definir origen a la geometría. Ok, y aquí yo le agrego un origen a él. Porque si se fijan, control Z, control Z, control Z. Cuando yo lo separé, fíjense que yo lo selecciono y él no tiene ningún origen. Fíjense que el origen se ve aquí, este puntico. El origen le quedó a este objeto. Como se separó, él quedó sin origen. Entonces, para ayudarle un origen a ese objeto, voy aquí a objeto y le digo definir origen al centro de la geometría. Ok, voy a centrarme principalmente en lo que es el origen. El origen también me puede servir como un elemento pivotante o en el cual en realidad es un elemento pivotante que dice centro del volumen del limitador. En realidad lo que yo tengo es que todas estas opciones se realicen con respecto al origen. Pero si yo muevo el origen de cierto objeto, es decir, este, voy aquí a opciones, es decir, origen, y quiero cambiarlo de posición, por ejemplo, fíjense, y yo le digo que quiero escalarlo, fíjense que él se va, ok, esperen, control Z, voy a cambiar ya aquí a desactivar orígenes para que ya me quede directamente el objeto. Si yo quiero escalar, fíjense que todo el escalado se me va a ir al origen, control Z. Si yo quiero rotarlo, se me va a ir, va a rotar con respecto al origen, en el eje Y, por ejemplo. ¿Ven? Esto me sirve muchísimo en el campo de las animaciones. Entonces, cambiar acá. ¿Listo? Yo inclusive puedo mover un objeto teniendo en cuenta que quiero que este elemento se mueva acá donde está el origen. Si yo muevo el origen a cierto punto, como por ejemplo, bien, ya lo vamos a ver. Voy a seleccionar, por ejemplo, esta parte de acá. Voy a entrar a la geometría. Voy a seleccionar este punto. Y a ver una opción que me dice, ok, fíjense qué tan complicado es acercarme a esta parte de acá. Si yo agrego, creo que es Shift más B, puedo crear un recuadro y me voy a acercar rápidamente aquí a esta parte para que tengan ese comando en cuenta. Voy a seleccionar este vértice de aquí. ¿Listo? Y voy a decirle que el cursor 3D se mueva a este elemento seleccionado. Si nosotros clicamos Shift S, se van a desplegar diferentes opciones para que nosotros interactuemos entre los elementos seleccionados y el cursor 3D. ¿Ven? Entonces tenemos 4 opciones para el cursor 3D y 4 opciones para la selección que se complementan entre ellas como tal, como que un inverso entre cada uno de ellos. Bien, nosotros podemos decirle que el cursor se mueva a donde nosotros tenemos seleccionado un elemento. En este caso nosotros tenemos seleccionado lo que es el vértice y le damos aquí cursor a la selección, al seleccionado, y el cursor se mueve aquí a la selección. Bien, entonces vamos a salir un momentico de acá, voy a seleccionar esto. Y por ejemplo, yo quiero que primero esta selección se mueva aquí donde está el origen. Yo puedo perfectamente, bueno, primero restablecer el origen. Si yo le digo origen a la geometría, el origen se me puede mover directamente a la geometría, pero si quiero decir que la geometría se vaya donde está el origen, yo puedo decir geometría al origen y él se me va para allá. Como también puedo decir que el origen se me vaya a donde está, digo, el origen se vaya a donde está, perdón. Ya en este caso nosotros podemos tomar este elemento como un elemento de selección, ¿no? Un elemento seleccionado. Y nosotros podemos decirle
Shift S le decimos que esta selección se vaya a donde está el cursor. Y fíjense que vamos a colocarlo aquí en este punto. Sin embargo, no he explicado lo que quería decir con respecto a este elemento de acá, que yo quiero que quede completamente exacto. ¿Sí? Yo voy a moverlo aquí en el eje Z, voy a explicar un poco. Y entonces lo que voy a hacer es que este origen lo voy a modificar y lo voy a cambiar completamente al centro de esta selección, de estos de aquí. Bien, ok, voy a cambiar. Voy a seleccionar esto y voy a decirle que el origen, bueno, primero tengo que mover, bueno, primero, el cursor 3D y el pivote se complementan para realizar elementos de movimiento con respecto a otro objeto, ¿sí? Entonces, nosotros lo que debemos hacer es lo siguiente. Paso 1. El pivote, el cursor 3D es el elemento que nos ayuda a modificar en este caso la opción de objeto mover al centro origen. Entonces, yo puedo darle aquí, voy a salirme un momento y voy a decirle Shift S y voy a decirle cursor, muévase a donde está la selección, fíjense, y se coloca en todo el centro, fíjense. Y ahora voy a irme a salirme al modo objeto y voy a decirle objeto, a decirle origen, vaya a donde está el cursor 3D. ¿Listo? Sería paso 2. Aquí tendría el origen del objeto y por lo tanto la selección situada en este elemento de aquí. Ahora lo que voy a hacer es mover este cursor 3D aquí sobre el centro también de esta tablita de acá. A ver. A darle aquí. Ok, voy a seleccionar este. Con Shift. Voy a seleccionar todo esto de aquí. Y si selecciono Shift S, voy a decirle que el cursor se mueva directamente al elemento seleccionado. ¿Ven? Y se mueve aquí al centro. Entonces, ya que tengo ubicado este elemento aquí en todo el centro y que ya tengo también el origen de este objeto en todo el centro, ¿okay? En todo el centro y en la parte inferior también de la tapa, yo puedo decirle ahora que este elemento, que lo estoy seleccionando, decirle Shift S, que ese elemento se mueva a la selección, se mueva a donde está el cursor. Y fíjense, ahora, cuando yo puedo mover aquí, mover en el eje Z, fíjense que ya no se choca ningún elemento porque está corregido ese desfase que había generado, ese error en el escalado, ese movimiento que de pronto me equivoqué, lo puedo corregir fácilmente sin necesidad de dar control Z y tratar de solucionar o perder varios pasos que había realizado. Entonces, bueno, principalmente es saber combinar estas opciones. Selecciona la cuadrícula, selección a cursor a la cuadrícula, fíjense que son inversos, selecciona el cursor, cursor al origen global, seleccionado al activo, ¿sí? Son elementos que se complementan. Entonces, queda además que ustedes lo practiquen y que vean cuál es la función de esto. Lo expliqué principalmente pero fíjense que se va a complementar entre el origen o elemento seleccionado. Pues en realidad no tenemos que entrar en el espacio del origen. No tenemos que entrar en el espacio del origen, simplemente tenemos que mover, digamos que si yo quiero mover este objeto, esta bola la quiero mover acá a este lado. Okay, solamente puedo cambiar el cursor 3D, se me está colocando la enter PC. Digamos que este elemento yo lo quiero mover directamente aquí a la cara. Yo puedo decirle que, bueno, fíjense, colocar cara y por ejemplo, cursor 3D, muévete aquí donde está la cara de esta de acá. Fíjense que él me lee esta cara. E inclusive quiero escoger que se mueva directamente al punto. Ok, en vértice, cursor 3D, muévete un vértice por aquí. Fíjense que trata de leer un vértice. Pero en este caso voy a irme a las caras, que es a la segura. Esta cara de aquí, por ejemplo. Y quiero decirle, por ejemplo, voy a seleccionar este objeto y voy a decirle que se mueva a donde está el cursor 3D. Fíjense. Selección al cursor 3D. ¿Ven? Inclusive control Z.
Puedo decirle que en vez del cursor de donde esté este elemento, lo voy a mover donde está el elemento activo. Shift S, fíjense, y voy a decirle cursor 3D al elemento activo. Fíjense, este se va a ir acá al elemento activo. ¿Ven? Al centro donde está este de acá. Y como tal, les digo, se van a complementar entre ellos. Entonces, prácticamente que ustedes practiquen y vean cuál es la funcionalidad entre sí. Y bien, con esto yo creo que ya hemos explicado las temáticas correspondientes a esta clase. Trataré de pronto dejarles más adelante cómo desarrollar algunos de los relojes contextualizando en este tema. ¿Listo? Entonces por ahora quedamos así.